Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo programa de Derecho a la Vida, aquí para compartir con ustedes esta nueva semana con temas que siguen llegando, ¿no? Las noticias sobre esta temática que hemos elegido trabajar aquí en el programa. Y bueno, espero que hoy también todo lo que traiga, todo lo que compartamos sea del agrado y sirva para seguir en esta línea de formarnos, de informarnos, de poder separar, ¿no? Dentro de todo lo que escuchamos y de tantas noticias y tantos comentarios, poder separar y formarnos realmente un criterio propio y bueno, también poder determinar hacia dónde vamos como país, hacia dónde vamos como ciudad. Realmente necesitamos mucha claridad, pasar por el tamiz, tantas cosas que estamos escuchando y bueno, poner blanco sobre negro, realmente lo necesitamos. Es demasiado abrumante todo lo que escuchamos y todo lo que nos pasa como sociedad. Le doy rápidamente la bienvenida a toda la audiencia de Rosario, a todas las emisoras que nos acompañan a través de la transmisión de este programa, a Radios 3 FM 93.7 de Santa Rosa La Pampa, Radio FM Corazón 104.1 de Paraná, Entre Ríos, a Radio Divina Providencia de Neuquén 97.3, Radio FM Tradición 97.9 San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Hola San Luis, saludos para siempre, como siempre para ustedes. Radio Magna 97.9 Marina Pérez Botel, allí desde la provincia de Chubut, con llegada en Comodoro Rivadavia, Herrada, Tili. Un abrazo a esas ciudades. Y Radio Cristo Rey FM 105.7 de provincia de Misiones, localidad de Apóstoles. Y lo hice como muy rápido, ¿no? Porque ya sé que acá ya me indica, hola Manuel, también te saludo. Manuel Sánchez, nuestro operador, y ya me indica que tenemos al aire la primer comunicación. Teníamos previsto hacer esta comunicación y bien empezáramos el programa porque, bueno, hay otros compromisos para cumplir. Así que le voy a dar la bienvenida a la doctora Eve Casado. Ella es médica, diputada provincial de la legislatura de Mendoza, y nos va a comentar sobre esta disposición que ha tenido media sanción hoy en la provincia de Mendoza respecto de la venta de misoprostol en farmacias. Buenas noches, doctora Casado, ¿me estás escuchando? Gabriela Cuadri, Derecho a la Vida, te saluda. Hola, buenas noches, Gabriela, muchas gracias por tu llamado. Por favor, doctora, gracias por atendernos. Teníamos previsto una salida hace unos días, bueno, por motivos que de trabajo, de actividades que tenés como en tu cargo de diputada, no pudimos hacerlo, y ahora, bueno, que pudimos concretar, tenemos esta novedad, ¿no? Que hoy se aprobó media sanción, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de allí de la provincia de Mendoza, una norma que estaría posibilitando la venta en farmacias de esta droga misoprostol. Vos sos médica, así que me imagino que podés hacer un abordaje bastante completo de lo que está pasando. Nos gustaría que nos informes, bueno, concretamente qué es lo que dice esta norma, cómo es que realmente tuvo esta media sanción, digamos, quiénes apoyaron y si fue por mayoría, cómo fue el debate allí en diputados y cuál es la perspectiva también en la Cámara de Senadores, si es que podés anticipar sobre ese tema. Sí, bueno, hoy el debate de comisiones en la Comisión de Salud ayer, donde hubieron invitados de las dos partes, como no nos pusimos de acuerdo entre los integrantes de la comisión, sacamos dos despachos, uno pidiendo que se apruebe la derogación y otro que era mandarlo a archivo. La verdad es que hoy en la sesión... Perdón que te interrumpa. Cuando decías apruebe la derogación, ¿en realidad me querés estar diciendo el rechazo? Nosotros teníamos en Mendoza desde el 2008 una ley que es la 8116 que prohíbe la venta de misoprostol en farmacias de Mendoza. Ajá. Solo podía ser comprado por clínicas u hospitales. Para las indicaciones que tiene el misoprostol, las indicaciones ginecológicas que puede llegar a tener el misoprostol, que son la histerectomía, la eliminación del feto muerto retenido, la inducción del parto, ¿sí? Esas son las indicaciones ginecológicas
para las que se utiliza el misoprostol. Obviamente que hay mujeres que lo utilizan para realizarse abortos y también lo utilizan en las guías técnicas de aborto para hacer los abortos o las interrupciones legales del embarazo que ya se conocen. Exacto. Para todas esas indicaciones se encontraba a disposición en los hospitales y en las clínicas. Y no se podía vender en farmacias por esa prohibición que existía en Mendoza y también existe en San Juan. Lo que se pidió hoy es derogar esa ley para permitir que se pudiera conseguir en farmacias la medicación esta de la que estamos hablando. Hoy en diputados tuvo media sanción, hubieron 26 votos a favor de aprobar la derogación y 21 en contra. Los bloques, algunos actuaron divididos en su voto, otros más uniformes y bueno, ese fue el resultado. Ahora pasa a Cámara de Senadores y en Cámara de Senadores quizás tengamos más suerte y podamos mandar archivo ese proyecto. Doctora, hace unos días analizábamos esta resolución de la ANMAT con el doctor Dala Fontanes de aquí de la provincia de Santa Fe y que porque bueno, esta resolución de la ANMAT que tiene alcance nacional es la que permitió, digamos, la venta en farmacias a nivel nacional, porque tampoco estaba permitida esta venta. En realidad no, en realidad lo que sucede es que había otra marca que era el Oxapros que se vendía en farmacias en todo el país. Es el laboratorio Domínguez. Lo único que ha hecho la ANMAT ahora es autorizar una marca más. O sea, nada diferente de lo que ya venía pasando. Solamente se autorizó una marca que es de un laboratorio argentino. Claro, el laboratorio Domínguez, pero, sí, lo hemos... Exactamente, pero no es nada diferente a lo que ya se venía haciendo desde hace muchos años y que por eso teníamos esa norma o esa ley nosotros en Mendoza que prohibía la venta en farmacia. Perfecto, te agradezco mucho la aclaración porque se genera toda una confusión porque los medios... Una confusión a nivel nacional respecto a eso, pero en realidad lo que ha sucedido es eso, que hay una nueva marca en el mercado y el ANMAT la ha autorizado, como autoriza otros medicamentos. Claro. O sea, como ya estaba autorizado antes el Oxapros, que es del laboratorio Beta. Claro. Lo que leíamos en esta resolución de la ANMAT... Sí, perdón, te interrumpí, te escucho. El Oxapros ya se venía vendiendo hace muchos años atrás, y por eso es que nosotros en Mendoza y en San Juan teníamos una ley que lo prohibía. ¿Sí? A todos los medicamentos que tuvieran misoprostol, que hasta este medicamento nuevo que es el Misop, estaba solamente el Oxapros. Claro, entiendo. Lo que nos explicaba el doctor, bueno, lo que vemos en la resolución de la ANMAT, más allá de lo que nos explicaba el doctor Dala Fontana, es que la autorización fue para el comprimido de 200 miligramos, corregime si me equivoco. En 200 microgramos. Microgramos, sí, la colocación intravaginal, sí. Ahí está. Él nos decía que esto era bajo receta. ¿Ustedes también manejaron esta misma medida? ¿Esto va en sintonía con lo que hizo la ANMAT? Siempre es bajo receta, o sea, siempre los medicamentos son bajo receta. El problema es que no hay controles verdaderos en cuanto a los sellos de los médicos. Cualquiera se puede hacer un sello y indica o hacer una receta y nadie lo controla eso. Sí, claro. Ese es por ahí el inconveniente. Y no es lo mismo conseguir una aspirina que conseguir misoprostol, que le puede generar a las mujeres. O sea, dentro de las indicaciones, si uno ve las indicaciones del misoprostol, inclusive en los países donde se hacen abortos, dice específicamente que la mujer tiene que estar controlada antes de colocarse la pastilla, durante la colocación y posteriormente a la colocación. Y eso no ocurre en todos los casos y es un gran riesgo para la mujer, porque puede morir desangrada, porque puede tener una rotura de útero, porque puede generarle que le queden restos placentarios en el útero y le genere infecciones graves como sepsis y hasta la muerte, como pasó con Kayla Jones. Exactamente. Acá en Santa Fe también tenemos casos, sí.
Sí, entonces por ahí la gente que apoya esta situación lo vende como algo seguro, como algo ambulatorio, como que no te va a pasar nada, y sin embargo tiene sus riesgos y son bastante importantes. Claro que sí, y se está vendiendo como si fuera realmente una solución a algo, a un problema. No me gusta decir que un embarazo es un problema, pero se lo plantea en esos términos, ¿no? Eso es lo que en definitiva quise decir, y realmente no sabemos que de solución no tiene nada, ¿no? Hay muchos casos ya conocidos de los riesgos que esto genera, más allá de la muerte del bebé. En general, en los medios se ha analizado la utilización del misoprostol como si fuera algo inocuo, y la verdad que no lo es. Claro, exactamente. En Mendoza ustedes no tienen protocolo de aborto, sé que también ha sido algo que ha insistido mucho la legislatura. ¿Cómo se da este contraste que por un lado, hayan logrado evitar el protocolo y ahora... Ajá. Han ingresado muchas veces proyectos de protocolo. Actualmente hay uno nuevo que ingresó inclusive antes que el misoprostol, y que está ahí para ser tratado en algún momento. En general no han avanzado, siempre han sido rechazados. Claro. Pero siguen insistiendo, o sea, terminan de ser rechazados y ingresa otro protocolo y así. Claro. De todos modos, en Mendoza, el Ministerio de Salud de Mendoza, a través de una resolución, está aplicando la guía técnica del aborto. Sí, lamentablemente, que es totalmente ilegal, ¿no? Lo pueden aplicar con protocolo, con guía técnica, sigue siendo un delito, porque obviamente nuestro Congreso Nacional lo ha rechazado esa ley, con lo cual esto es realmente un atropello que están haciendo, pero bueno, sabemos que hay demasiados intereses detrás como para que esto siga avanzando con esta impunidad. Sí. El tema a mí lo que me sorprende es esto. Este tema del misoprostol entra por el debate del aborto, por lo que pasó ahora en la ANMAT con esta resolución. ¿Hay presión de algún laboratorio concretamente? ¿O es algo que ya también venía en tratamiento conjuntamente con estos proyectos de protocolo? En realidad apareció junto con la aparición de la nueva marca de misoprostol, claro. Que se puso el tapete la noticia, la levantaron los medios, a una diputada se le ocurrió derogar la ley, y por la misma presión de los medios y todo eso es que fue tratada con tanta rapidez. Exacto, claro, la rapidez aparte nos sorprende, pero evidentemente está este interés en uniformar el país, en irlo llevando hasta esta política que nos acerca cada vez más a la cultura de la muerte. Y bueno, en ese punto, como bien nos explicas, Mendoza y San Juan seguían teniendo esta limitación que de algún modo los protegía contra el abuso que se está haciendo del misoprostol. Sí, realmente lo vemos todos los días con las promociones de socorristas en red y con el uso de una droga que también comentábamos en el programa anterior, ¿no? Francia la ha sacado de Vademecum por los riesgos y los efectos secundarios que tiene en su administración, así que parece increíble que aquí en Argentina se le esté dando promoción, y todos sabemos que a los fines de justamente practicar los abortos. Sí, porque en realidad las indicaciones son otras, pero se utiliza para el aborto. Claro, se utiliza para el aborto. Bueno, ¿cuánto duró la sesión? ¿Fue muy dura? Son complicadas estas sesiones, ¿no? Sí, fueron bastantes horas, pero fue complicada, pero bueno. ¿Genera división entre ustedes? O sea, es difícil, ¿no? Estos temas realmente... Mi bloque votó, yo soy del PRO, los tres, somos tres integrantes del PRO, y los tres estábamos a favor de la vida y en contra del misoprostol, así que nosotros no tuvimos problemas en el bloque. Sin embargo, el bloque radical, el bloque... Porque digamos que el proyecto es del bloque radical, ¿no? El proyecto vino del radicalismo. Radical, sí. Pero de todos modos generó mucho quiebre dentro del bloque, tanto de los radicales como de los justicialistas, porque habían posiciones encontradas. Claro, sí, son porque temas que... Esto más que ideología es una cuestión de principios. Claro. Y por ahí los principios no se negocian o no tienen en cuenta la ideología partidaria. Claro.
Sí, realmente son temas que exactamente lo hemos también vivido aquí en Santa Fe con esos quiebres. Son temas que tocan muy hondo y que además parece que no, o sea, a veces, como vos bien decías, se lo banaliza a estos temas desde la prensa y sin embargo son temas de fondo, son temas importantes donde realmente hay que estar y cada voto cuenta en esta circunstancia. Vaya si lo sabemos los argentinos con lo que acabamos de vivir con el tema del aborto, ¿no? Con una media sanción en diputados, haber logrado que bueno, no pasara esta ley en senadores, y esperamos realmente que esto también suceda así en senadores en la provincia en la provincia de Mendoza, porque la verdad es que tenemos que encontrar un límite, ¿no? Y un respeto desde nuestra legislación hacia lo que somos como sociedad, como personas. Así que ojalá que eso siga estando, esta norma limitativa allí en la provincia de Mendoza, ya que la tienen. Sí, ojalá. Diputada, ojalá. si querés agregar algo más, compartir con la audiencia algo de lo que fue esta jornada, tenés el micrófono abierto. Muchas gracias a tu llamado, muchas gracias por el programa que haces, que ojalá hubiera muchos programas como el tuyo, que informaran a la gente, que llevaran verdad frente a tanta desinformación. Bueno, muchas gracias por tus palabras, gracias por habernos atendido, también por compartir de primera mano lo que pasó hoy allá en Mendoza, por poner esta claridad sobre este tema. Y bueno, quedamos en contacto. Por favor, cualquier novedad que haya sobre esta materia o algo que consideres importante para dar a conocer a la audiencia, el micrófono de Derecho a la Vida está abierto para compartir todo eso. Así que muchas gracias. Te despido. Muchas gracias, y un saludo, Santa Fe. Muy bien, gracias. Bueno, ahí estaba, de primera mano, la diputada Eve Casado. Ella es médica, estuvo hoy en la votación en la Cámara de Diputados de Mendoza, donde se resolvió aprobar la venta en farmacia de este medicamento, el misoprostol. Bueno, vemos, ¿no?, cómo sigue avanzando. Acá hay dos temas. Uno, cómo sigue avanzando la cultura de la muerte, y el otro, cómo nuestro poder político, lamentablemente en nuestras estructuras, quienes nos representan, quienes nos gobiernan, han decidido abiertamente, y ya no lo disimulan, ponerse de espaldas a la gente, ponerse de espaldas a los argentinos, ponerse de espaldas a nuestra cultura, ponerse de espaldas a nuestra sociedad, y realmente responder a lo que les piden los organismos internacionales, los poderes internacionales, en cuanto a llevarnos de la manera más rápida posible a la instalación de la cultura de la muerte. Porque promocionar el aborto, promocionar la ESI, promocionar todo este desorden que siempre cae en lo mismo, en el tema sexual, que lamentablemente los tiene obsesionados. Creo que además la obsesión en realidad está en el dinero, y a partir de ahí recurren siempre a este tema de lo sexual. Bueno, ahí estamos, ¿no? Estos son los legisladores que tenemos. No sé cómo vamos a hacer para revertir esta situación, pero es algo importante por lo menos conocer quiénes son y que se saquen las caretas, saber para dónde nos quieren llevar, a pesar de lo que la gente está demostrando que no quiere, ¿no? Porque la verdad que la inmensa mayoría de los ciudadanos argentinos hoy se están manifestando, y es obvio que no aceptamos estas políticas que ya hace varios años están tratando de imponer de manera arbitraria, de manera autoritaria en nuestro país, con censuras, con descalificaciones, con toda una estructura montada, no solo a nivel político, sino también a nivel mediático, para tratar de avanzar con este plan de lo que históricamente le llamamos el nuevo orden mundial, el NOM, nuevo orden mundial. Bueno, vamos a ver cómo salimos los argentinos de este desafío. Vamos a hacer una breve pausa, ponemos un tema musical y enseguida regresamos con más Derecho a la Vida. Desperté con el mundo al revés y un dolor intenso en mi pecho nació. Esto no puede ser, no lo puedo creer, y una lluvia
lluvia de lágrimas vino a caer. Hoy la ilusión de vivir se cubrió, la violencia y el odio ganaron terreno. Esto no puede ser, no lo voy a aceptar, con un canto a la vida me voy a quejar. Y decimos no a la violencia, y decimos que no a la mezquindad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Y decimos sí por la esperanza, y decimos que sí por la humanidad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Cada mañana despertamos a la luz de un nuevo día, con la fuerza que nos dice que hoy será mejor que ayer. No es nada fácil la tarea en un mundo dividido. Si juntamos nuestras manos, somos hijos de la libertad. Decimos no a la violencia, decimos que no a la mezquindad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Y decimos sí por la esperanza, y decimos sí por la humanidad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Y decimos Y seguimos en Derecho a la Vida y me encanta esa canción que escuchábamos. Hoy no tuvimos video, pero la escuchamos y la verdad es que bueno, yo la disfruto, el canto por la libertad. Decimos sí a la vida, sí a la esperanza. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero estamos siempre dentro de la temática del programa y vamos a volver a este tema que nos tiene a todos tan preocupados y que está siempre en primera plana, ¿no? El de la educación sexual integral, que bueno, encuadra con lo que yo les venía comentando antes, ¿no? Que
esta presión que hay para imponer esta educación y bueno, todo lo que se dice, el gran esfuerzo, el desgaste que están haciendo, ¿no?, los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, para querer avanzar con este plan, no quieren que se les quiebre de ninguna manera. Y por otro lado, bueno, quienes decimos que realmente esto encuadra dentro de lo que es pura difusión de la ideología de género, y que vamos a también hacer todo lo posible para que este cambio cultural no se produzca en nuestro país, un cambio cultural que nos va a llevar a la extinción, ¿no? También por eso es que defendemos que esto no se haga. Quiero compartirles algo que es como una cita que es importante que conozcamos respecto a lo que tiene que ver con la educación sexual. En el año 1973, quien era presidente de Planned Parenthood, todos sabemos ya a esta altura que Planned Parenthood es la multinacional del aborto, la que lucra, ¿no es cierto?, con los abortos en Estados Unidos, que ha recibido mucha ayuda estatal, sobre todo hasta el gobierno de Obama. Ahora con el presidente Donald Trump esto se está revirtiendo. Saben que Donald Trump no apoya las políticas abortistas. Bien, quien era presidente, el doctor Alan Guttmacher, dijo que el único camino que tiene Planned Parenthood y sus aliados para ganar la batalla del aborto es la educación sexual. Esto de promover educación sexual en todas las, desde que la persona ingresa al sistema escolar hasta que termina, y en todas las materias, está perfectamente planificado, justamente para promover un aumento, ¿no es cierto?, en la actividad sexual, y también todo lo que tiene que ver con el negocio de la sexualidad, entre ellos el aborto. Alan Guttmacher fue un presidente muy importante para Planned Parenthood, una persona que trabajó mucho para el crecimiento de este negocio, y Planned Parenthood creó un instituto de investigación dentro de su propia estructura, y justamente le puso el nombre de esta persona, el Instituto Alan Guttmacher, que actualmente existe, así se llama. Ustedes lo pueden buscar en Google, en Internet, y van a encontrar que el Instituto Alan Guttmacher es el que periódicamente publica estadísticas, informes sobre lo que ellos consideran que es el estado en que se encuentra la salud sexual y reproductiva, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto de los países. El Instituto Alan Guttmacher, en el año 1986, en un informe, dijo que es importante señalar desde el comienzo que la mayoría de los investigadores están de acuerdo con que la educación sexual no disminuye la tasa de embarazos entre las adolescentes, ni tampoco la actividad sexual. Informe del Instituto Alan Guttmacher del año 1986, o sea que ellos ya sabían que toda esta gran promoción de los comportamientos sexuales no van a disminuir la tasa de embarazos ni la actividad sexual. Bueno, hechas estas dos introducciones que me parecen importantes tener en cuenta, porque justamente son desde estos institutos. Ustedes saben que quien lleva adelante toda la capacitación para dar educación sexual en las escuelas en nuestro país es la Fundación Huésped, que justamente es la filial de Planned Parenthood en Argentina. O sea, que no podemos ser ingenuos de creer que la educación sexual está para prevenir abusos, como nos dicen, ¿no es cierto? El abuso se puede prevenir de otras maneras, no necesariamente dándoles educación sexual con ideología de género, como lo que está haciendo el Estado. También nos encontramos con un comunicado del INADI, ayer más exactamente. INADI se mete también con la educación sexual, ¿no? Y sale a defender la aplicación urgente del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el marco de la Ley 26.150. Acá es importante dos cosas. Primero, que el INADI, lamentablemente, ustedes saben, cuando fue el debate del aborto, se empapeló, se embanderó, sería la palabra correcta, se embanderó de verde a favor del aborto, con lo cual sabemos que el INADI tiene postura tomada, siempre la tuvo desde
hace años que el INADI funciona como un organismo de censura, para callar justamente cualquier voz disidente, cualquier voz que se interponga entre esta iniciativa de promover la ideología de género en Argentina. Bueno, allí está el INADI sancionando y poniendo sus límites y dando sus directivas para que ninguno pensemos más allá de lo que ellos realmente nos quieren imponer. Suena un poco fuerte decir que esto existe en Argentina, pero esta dictadura del pensamiento existe. Ya hace mucho tiempo que el INADI la viene ejerciendo, y con matices más o menos, en algunos casos con más irracionalidad que en otros, pero siempre se ha manifestado actuar en esta línea, ¿no? Es un gran defensor de todo lo que tenga que ver con la cultura de la diversidad, de los derechos, según ellos, ¿no es cierto?, de lo que es de las personas que están en situaciones de justamente de conductas diversas. El resto no tenemos ningún tipo de protección respecto del INADI. Bien, el INADI lo pueden encontrar en internet. También el comunicado está en la página oficial del gobierno, donde el INADI pide de manera expresa que se aplique inmediatamente la Ley de Educación Sexual y el programa de salud sexual y procreación responsable. Y acá es donde yo quiero hacer una aclaración. Yo suelo escuchar que se dice que no queremos quienes estamos a favor de la vida, no queremos la reforma de la ley de educación sexual, y que sí queremos que se aplique la ley tal como estaba hasta este momento. Yo, la verdad que ahí me queda como alguna duda, ¿no? En realidad no podemos estar de acuerdo ni siquiera con la ley como se estaba aplicando, porque ya esa ley estaba permitiendo y está permitiendo que en muchas escuelas se imponga de manera autoritaria la ideología de género. El material que está llegando desde el Ministerio de Educación de la Nación, desde Presidencia de la Nación, abiertamente es promotor de la ideología de género, al igual que el material que está circulando a nivel provincial. Y esto es precisamente porque están en el marco de estas leyes que ya están dictadas. Aquí el tema es que la reforma lo que haría es poner una obligatoriedad en todos los establecimientos públicos y privados que hasta el día de hoy no existe. Establecimientos privados y establecimientos que tengan un ideario distinto al espíritu de estas normas pueden adaptar su currícula a ese ideario institucional. Este sería el cambio que se daría. Pero esto no quiere decir que lo que se está dando hoy en las escuelas públicas sea bueno. Realmente hoy ya hay una gran difusión de todos estos temas, un avance, digamos, de esta transversalidad de la que hablan respecto de la educación sexual. Por lo tanto, es necesario que estemos atentos, que realmente pongamos atención sobre el material que se está trabajando, sobre cómo se está trabajando, especialmente, como digo, los papás de escuelas públicas, y que empecemos a ejercer con más claridad los derechos, porque cada vez se conocen más casos que podríamos encuadrar muy fácilmente en lo que el Código Penal conoce como delitos contra la integridad sexual. Muchos casos de papás con denuncias graves respecto a lo que pasa en las escuelas, así que realmente no se sientan, papás, como que están ustedes equivocados o como que no son modernos. No, realmente es grave lo que está pasando en muchos establecimientos. Entonces necesitamos conocer y necesitamos también saber que se pueden hacer las denuncias que correspondan cuando haya cosas con las cuales no estemos de acuerdo. Esto es responsabilidad de cada uno, es ahora el momento de hacerlo. Hay países donde sabemos que los papás que se quejan o que reclaman sobre este tipo de enseñanza van presos. No queremos llegar a eso en Argentina, no queremos llegar a donde quienes no estemos de acuerdo con este tipo de cultura tengamos que terminar presos, porque la verdad es que no queremos a nadie preso por pensar distinto en Argentina. Esperamos no llegar a eso. Así que bueno, es el momento ahora de interiorizarse sobre el material, sobre lo que está pasando, y
tomar cartas en el asunto. Allí les dejo la tarea entonces de buscar, si quieren leer el comunicado completo, son 2 páginas del INADI, que bueno, viene a poner también su granito de presión, su granito de arena para ver si logran destrabar esto que no les está resultando tan sencillo, que es adoctrinar a todos nuestros estudiantes en las escuelas con esta educación sexual integral. Ahora vamos a hablar un poquito de la legislación. Les dije recién que había una legislación anterior a, digamos, la que hoy se está aplicando, que ya tiene problemas, digamos, ya es una legislación difusora de la ideología de género, y que es importante que esto lo sepamos, para que no estemos repitiendo, no queremos que se aplique la ley anterior. La verdad que en este programa, el año pasado también tratamos el tema de ESI, y ya habíamos manifestado esto, ¿no? Que lo que se estaba aplicando, no estábamos de acuerdo con lo que se estaba aplicando. Así que en esa misma línea es que vamos a seguir trabajando, y por eso es importante que sepamos que toda esta legislación arranca en nuestro país en el año 2002. Estamos, más de 10 años llevamos con este tema que va tratando de meterse cada vez más en nuestra sociedad. En el año 2002 en nuestro país se dictó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ese programa es el que hoy se está aplicando. Ese programa se creó en el marco del Ministerio de Salud. Una ley que fue impulsada en la Cámara de Diputados por Elisa Carrió, donde directamente, ella cuestionó la postura de la Iglesia, la postura de quienes eran católicos, atacó a quienes no votaban a favor de esta ley, según ella era algo muy necesario. Ella lo impulsa en diputados. En senadores el impulso se lo da a Chiche Duhalde, también avanzando sobre todo aquel que pensara distinto, y sacan adelante este programa de salud sexual y procreación responsable, como dije, en el marco del Ministerio de Salud. ¿Qué pasó después? Dijeron, si está el programa en el marco del Ministerio de Salud, ¿cómo hacemos para difundirlo? ¿Cómo hacemos para que todo esto que queremos hacer en salud? ¿Qué quieren hacer en salud? Esterilizar, promover anticoncepción, promover aborto. ¿Cómo hacemos para que todo esto que queremos promover en el área de salud, la gente lo conozca y lo tome como algo bueno? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a educación. Lo llevamos a las escuelas, porque si nosotros formamos a los estudiantes desde chicos en que todo esto es lo bueno, todo esto es lo que les va a dar una salud sexual óptima, todos estos son sus derechos sexuales, y se los hacemos conocer de esta manera, rápidamente van a acudir al sistema de salud a requerir estos servicios. Entonces, allí es cuando en el año 2006 se dicta la primera ley de educación sexual integral, ley nacional. ¿Y qué dice esta ley? Dice que esta ley se dicta con la finalidad de dar a conocer, de difundir y de promover el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Este programa creado en el año 2002. Así se inicia este tema de la educación sexual integral. Si ustedes ven las legislaciones provinciales, para esa época casi todas las provincias dictaron un programa de salud sexual. Este tema salud sexual, que esta terminología que no era conocida, es una terminología propia, exclusiva, diría yo, de la ideología de género. Así lo describe el doctor Scala en su libro del año 2003, donde él describe toda esta nueva terminología que trae la ideología de género, a partir de sus estudios que él hace desde lo que pasa en Pekín, en la Conferencia Mundial de la Mujer, hasta el año en que él escribe. Uno de los términos, ¿no es cierto?, por supuesto que figura orientación sexual, diversidad, y uno de los términos ¿no?, salud sexual y derechos reproductivos. Esto es lo que se está aplicando. Este año yo estuve en la Asamblea General de la OEA y se trató de aprobar un documento
se trató de aprobar un documento sobre derechos humanos y allí hubo una discusión muy importante sobre este tema de los derechos sexuales y salud reproductiva. Pero esto se lo voy a contar, si me alcanza el tiempo, en un ratito, porque aquí me hace seña el operador. Ay, qué bueno que pudimos tener una comunicación, bueno, con alguien que nos va a explicar muy bien este tema de la ley de educación provincial, de la ley de educación aquí en la provincia de Santa Fe. Y ya estoy entonces en contacto con el diputado Julio Egiman. Diputado, buenas noches. Gabriela Cuadri, Derecho a la Vida, lo está saludando. Gracias por esta comunicación. Sé que está muy complicado con reuniones, pero nos interesaba mucho tener su voz. Usted estuvo allí votando esta ley de educación provincial y bueno, queremos saber qué es lo que está pasando en la provincia con todo este tema, sobre todo el tema de la ESI que tanto nos preocupa. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que sí, un gusto comunicarme contigo, con toda tu audiencia. Gracias. Es un tema muy complejo, así que en virtud de los pocos minutos que hoy tengo, porque en otra oportunidad podemos hablar con más extensión, dado que estamos en medio de reuniones, yo quisiera aprovechar este momento para dar cuenta de que en este sentido nosotros nos encontramos con este cuadro de situación. La Ley Provincial de Educación que tiene media sanción, que está siendo objeto de análisis en el Senado, y creo que el Senado se va a tomar su tiempo para poder analizarla en forma executiva, porque está haciendo lo que hay que hacer, al menos eso ha sido mi posición frente a este tema, que es escuchar voces que llegan, por ejemplo, de la Iglesia Católica y de otras iglesias también, y de otras instituciones que quieren que lo que se construya sea una ley con consensos. En ese sentido, nosotros en diputados, cuando leímos media sanción, lo hicimos en general, pero en particular objetamos algunos artículos, por ejemplo los vinculados con la educación sexual integral, con la ESI. Igualmente, por una cuestión de peso numérico, la ley quedó aprobada tal como era el proyecto original, y fue hoy para el objeto del tratamiento en el Senado. Veremos qué hace el Senado. A nosotros no nos fue bien con esas objeciones porque las de minoría quedaron como disidencias en algunos artículos en particular. En el Senado veremos qué pasa entonces con el debate de esta ley provincial de educación. La provincia necesita una ley provincial de educación. Esto lo hablábamos recién con el arzobispo Eduardo Martín y con la delegación que lo acompañó, que realmente tuvimos una reunión muy interesante. Necesita tener una ley provincial de educación, pero lo que se quiere, lo que se pretende, es que surja una ley consensual y que respete lo que incluso está planteado en la Constitución. La Constitución dice que generar una ley de educación es una responsabilidad insoslayable del Estado, pero tiene que ser también en concurrencia con el respeto a la voz de los padres y de la familia. Esto está consignado incluso en nuestra Constitución, de modo que lo que emerja como ley tiene que respetar ese principio. Esta es la situación entonces, Gabriela, de lo que está pasando hoy. Esperemos que este debate parlamentario tenga su desarrollo, pero de pronto hay que estar atento a que esto no transcurra en este proceso que estoy planteando y se pueda dar una remisión por parte del Ejecutivo Provincial de la ley extraordinaria, lo cual obligaría a un debate en otro tiempo, ¿no? Así que estamos, por supuesto, tratando de que el debate tenga este perfil, pero ojalá sea respetado este tiempo que yo estoy ya planteándote y que lo he hecho público en una polémica que tuve con el diputado Delfrade, sí, que él, por ejemplo, muy agresivo Delfrade, sí. Claro, dentro de los que insisten que esto se trate en forma muy rápida, con una gran celeridad, como que si escuchar voces fuese inconveniente o claro, que realmente no sea saludable. Es decir, hay quienes están intentando que se aprobó en diputados sea aprobado casi el libro cerrado, en un simple copio y pego, y nosotros pretendemos otro tipo de cuestiones, que claro, se debata como corresponde, con la participación de más actores, que recién veíamos en la charla que teníamos, que se hizo saber o se mencionó como que habían participado, pero en realidad no había sido así. Había en ese sentido una forma de desarrollo de la construcción final de la redacción de la ley de educación en la Cámara de Diputados que no fue respetuosa de las sugerencias que se han hecho en el transcurso del debate de la misma. Así que nosotros estamos en este momento, en este cuadro de situación, que espero
haber sido claro a la hora de explicarlo, Gabriela. Perfecto. Diputado, yo me permito robarle un par de minutos para hacerle una pregunta. La provincia aprobó en julio, tuvo media sanción, digamos, la ley de educación sexual integral provincial y ahora esta ley nacional donde vuelve a insistir con el tema ESI. ¿Por qué cree usted que está esta insistencia? ¿Cuál es la lectura que hace desde la Cámara de Diputados? Y también la preocupación desde aquí, desde Derecho a la Vida, es más allá de los derechos que puedan conservar las instituciones privadas, que es lo que está en discusión, ¿no es cierto?, para respetar su ideario. También la preocupación es sobre por qué al alumno de la escuela pública se lo va a someter a este contenido, digamos, de manera transversal y sumado en espacio curricular propio, donde sabemos que lo que se les transmite es ideología de género pura. Entonces, ¿cómo realmente podemos trabajar para que a nivel legislativo nuestros legisladores nos escuchen a todos, ¿no? Aún a los que son padres que tienen sus hijos en escuelas públicas? Bueno, en el tema de la ESI, hay artículos dentro de lo que recién hablaba la Ley Provincial de Educación que están insertos, por eso hay que estar atento a que esta cuestión no sea parte en estos términos de lo que es la Ley Provincial de Educación. Pero además, muy bien lo estás diciendo, en particular hay otra ley que se planteó en Santa Fe que también tiene media sanción y que es la ESI y que también está en el Senado. Claro. Así que esta es otra ley que veremos cómo se trata. No veo que haya consenso para tratar esta ley de ESI en particular en el Senado. Diría que no va a ocurrir. Ni tampoco creo que sea remitida en extraordinaria porque entiendo que puede ser que se remita en la Ley Provincial de Educación, pero no esta ley en particular de la educación sexual, porque así como se está planteando está generando mucho malestar y mucha irritación. Muchos padres con esta consigna, con mis hijos no que metan, están expresando realmente una actitud por parte de quienes construyen este esquema de la educación sexual que realmente no es positiva para la sociedad. No es así, uno no es que se niega al desarrollo de la educación sexual porque sí o sí tiene que darse. La cuestión es no deformar esto a partir de insertarle lo que hoy se llama ideología de género, que eso es desvirtuar un buen principio, porque ¿quién puede hoy impedir que haya un conocimiento adecuado de lo que es la formación y la información sexual? Lo que sí se está planteando aquí es una deformación, una idea de eliminar esto que se llama ideología de género, que es una especie de construcción de la sexualidad a partir de lo que es el desarrollo cultural, social y de ahí asignarle a esta construcción cultural lo que va a ser finalmente la cuestión del sexo. Esto es una deformación de lo que es la condición de hombre y mujer que está siendo lo natural. En este punto, entonces, lo que se tardó, por ejemplo, en esta reunión, lo que estamos propiciando, es que se evite esta imposición por parte del Estado que avanza sobre lo que puede ser la opinión de familias, de padres, de quienes son los docentes también. Vamos a decir que los docentes también, porque el docente tiene derecho a objeción de conciencia y no tiene por qué estar obligado a transmitir. Acá se quiere también imponer, digamos, a partir de los concursos y del contenido de la formación de los docentes, también una imposición para ellos de ser transmisores de algo con los cuales quizás no están de acuerdo, ¿no? Los docentes, muy bien planteados, por supuesto. Las entidades, iglesias o entidades de gestión privada que tienen que, por supuesto, sus respectivos diarios hay que respetar. Totalmente. Así que en ese sentido se está dando una presión de una mirada estatal que no es la correcta, porque no se puede avasallar en esto lo que es justamente la palabra de quienes tienen su propia mirada acerca de cómo generar la educación sexual. No, y además... Perdón, permítame decir que esto ha alcanzado un voltaje ya inaceptable. O sea, tenemos el ministro secretario de Diversidad, no recuerdo el cargo, Esteban Paulón, diciendo que quienes nos oponemos somos los ideólogos del odio y negándonos que este tema, que realmente esta educación sexual transmite ideología de género, cuando yo aquí tengo ante mi vista la redacción de la ley provincial de educación que tuvo media sanción y textualmente dice, ¿no es cierto?, derecho a la educación sexual de forma transversal
transversal y con perspectiva de género. Este es el artículo 116 del proyecto. O sea, realmente hemos alcanzado ya un nivel de discusión que sí, a todos creo que nos tiene bastante incómodos, ¿no? Lo que además está ocurriendo en Santa Fe es que el Ejecutivo Provincial, el Ministerio de Educación, está actuando como si la ley estuviese aprobada, y en realidad, la ley lo único que tiene es media sanción, o sea, no es ley todavía. Si el Ejecutivo aquí está haciendo un trabajo del desarrollo, de la implementación de esta cuestión, que no responde incluso al respeto de la actual ley. Lo que se tiene en Santa Fe es una media sanción. Por lo tanto, mal hace en poner en marcha adelante este tipo de iniciativas, como hace el subsecretario que recién mencionabas, y desde el área oficial del Ministerio de Educación. No corresponde. Lo único que tenemos acá a nivel nacional es una ley que con 12 años de antigüedad nadie la objetaba, la ley que se sancionó el año 2006. Nosotros la objetábamos. Aquí en Derecho a la Vida, ya este programa tiene este segundo año, el año pasado la objetábamos, pero bueno, ahora esto ha cobrado. De cualquier forma, lo que merece mayor objeción, más que esta ley sancionada en 2006, es el acuerdo del Consejo Federal de Ministros de Educación, que implementó criterios que ahí sí instalan esto que realmente genera tanto malestar y genera divisionismo. O sea, creo que ese es el punto que más merece ser objetado. Esa ley, la ley nacional, bueno, es una ley que en su momento tuvo consenso, estuvo muchos años vigente, y esta decisión del Consejo Federal es la que genera la alteración de muchas cuestiones, generando irritación, confrontes que realmente agudizan tensiones en una forma indebida. Así que no es producto de que esto tenga que ver con odios que surjan en realidad quienes lo que hacen es reaccionar frente a la acción propiciada por otros, no es alguno construcción de sectarismo. En todo caso es reacción lo que está ocurriendo, porque se intenta desde el Estado poner una mirada parcial y no consensuada, que es lo que hay que tratar de construir, que son los puentes que hay que buscar generar para que esto realmente sea de una forma positiva y sólida y para toda la sociedad, ¿no? Exacto, y me parece muy interesante esta mirada que hizo, que yo no lo había visto así, realmente esta falta de respeto para con el Poder Legislativo, ¿no? Porque realmente es una ley que está en proceso de formación, pero entonces no se puede, el Poder Ejecutivo no puede tomar esta conducta, esta postura. Se robó un criterio de como si la ley estuviese aprobada cuando no está aprobada la ley. Es una falta de respeto. Totalmente. Acá esto tiene media expresión. Pueden presuponer que se puede votar y es una suposición. Puede ocurrir todo lo contrario. Puede ser que nunca pase lo que ha sido también la sanción y caduque. Y entonces, ¿cómo puede ser que esto se haya planteado así desde el Ejecutivo Provincial? Sí. Realmente. Esto realmente está pasando en Santa Fe. Por lo tanto, merece también nuestra expresión una gran preocupación, porque no se condice con lo que estamos discutiendo. Claro, y como trabaja la Cámara, ¿no? O sea, los legisladores nuestros también están recibiendo de alguna manera esta presión desde el Poder Ejecutivo, digamos, todas estas críticas y todos estos comentarios, o sea, una falta absoluta de respeto, digamos, hacia lo que está actuando hoy el Poder Legislativo. Pero es que ya desde el vamos, incluso cuando se planteó la discusión de esta ley de educación, el Ejecutivo asumió un rol que no fue el mejor. Uno recuerda cómo se planteaban los debates en los colegios, cómo había todo un instructivo para ir propiciando una serie de definiciones que marcaban cómo se quiso hacer no un trabajo que emergiera de abajo hacia arriba, sino un trabajo de arriba hacia abajo, en lo que es una forma de debatir esta cuestión de la educación que no era la adecuada. Uno hubiese esperado otro procesamiento, y esto incluso lo pueden consignar y dar cuenta algunos diputados que han sido autores de proyectos excelentes de ley, pero que se encontraron con que sus proyectos e iniciativas no lograron ser debatidas de la mejor de las formas. Finalmente convinieron un dictamen final al cual se llegó, porque la verdad sea dicha, a Santa Fe le hace falta la ley provincial de educación y por lo tanto se priorizó también esa ausencia, pero nadie estuvo realmente muy feliz del modo al que se llegó a ese cierre. Y aquí estamos, ¿no? Que encima de haberse dado ese cierre con esa media sanción, resulta ser que aún sin ser ley ya el Ejecutivo se la quiere convertir en una realidad, y todavía no es letra de ley. En todo caso es una media sanción que incluso
habrá que ver qué tratamiento tiene que haber más. En definitiva, diputado, el Poder Ejecutivo está demostrando el interés que tiene en este tipo de normas cuando nos hacen creer que son temas menores y sin embargo hoy el futuro de nuestro país está pasando por este tipo de normas, donde nuestra sociedad es realmente el optar por la cultura de la vida o la cultura de la muerte. Acá está el punto donde nuestra sociedad tiene que elegir para dónde vamos, qué tipo de país queremos ser, ¿no? Y entonces estas normas que generan estas grietas, bueno, vemos lo que pasa, ¿no? Que donde todos se involucran y de manera hasta donde pierden el control. Es lo que pasó con la ley de aborto, es lo que está pasando ahora con este tema de educación, ¿no? Y que ustedes, me imagino, en la Cámara lo viven de una manera, bueno, no, en directo. Obviamente estamos con este tema como de los temas prioritarios dentro de la agenda, en un cierre de año que por supuesto hay otras leyes que estamos discutiendo porque hay muchas cuestiones que también hacen a necesidades que hay en Santa Fe. Es como pasa habitualmente, ¿no? Un cierre de año con la búsqueda de poder plasmar y concretar algunos proyectos e iniciativas parlamentarias que hemos trabajado. Pero bueno, esto que hemos hablado, Gabriel, ha sido le agradezco y es uno de los temas principales. Sí, muchísimo. Le agradezco, yo sé, estos minutos que nos dedicó para Derecho a la Vida, así que creo que la audiencia también lo va a valorar, toda esta explicación que siempre es tan interesante desde alguien que está allí. Desde aquí, diputado, le deseo lo mejor, siga adelante, todo nuestro apoyo, los micrófonos de Derecho a la Vida abiertos para cuando tenga algo que comunicarnos, así que muchísimas gracias y por todo su trabajo, todo lo que está haciendo. Sé que, bueno, la hora que es y usted sigue trabajando y ya sé que ya quisimos hablar la semana pasada y también estaba trabajando y no pudimos, sí, así que sí, yo sé que está altamente comprometido con todos estos temas, así que muchísimas gracias. Esta reunión fue extensa, sí, la verdad que fue muy satisfactoria. Estuvo el arzobispo Eduardo Martín, estuvo con él una delegación, tuvimos varios legisladores, diputados del Frente del Interbloque del Justicialismo, y bueno, para mí ha sido muy grato después de esta reunión poder charlar estos minutos contigo. Ojalá podamos nuevamente charlar a la brevedad, y un saludo muy afectuoso para toda tu amplia audiencia. Bueno, muchísimas gracias, me alegro mucho que hayan tenido esa reunión y que bueno, hayan llegado a poder elaborar, ¿no es cierto?, alguna hoja de ruta para seguir con este tema. Gracias a todos los que trabajan por este tema. Gracias, diputado, por la comunicación. Hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, estoy en los últimos minutitos. Sí, justamente yo cuando empecé a contarles cómo era el tema legislativo estaba tratando de llegar a esta resolución que mencionó, ¿no es cierto?, recién el diputado Ejiman, que es la resolución del Consejo Federal de Educación, la 340 de este año. Me quedé sin tiempo. Bueno, justo pudimos establecer la comunicación, él se desocupó de la reunión, así que me pareció súper interesante que lo escuchemos a él. Vamos a retomar este tema para poder aclarar bien cómo es el tema legislativo, dónde estamos parados y por qué no tenemos que aflojar, argentinos, porque realmente es demasiado el interés que nuestros gobernantes tienen en que no nos enteremos de esto y en descalificarnos y en sentirnos mal, así que con más razón tenemos que seguir adelante. Me despido, hasta la semana que viene. Gracias a todos los que estuvieron allí del otro lado, gracias a las emisoras que nos escuchan en diferido, gracias Manuel Sánchez por tu asistencia en los controles y nos estamos encontrando la semana que viene.